Padre Celestial, estamos en tu presencia y deseamos tanto que tu presencia nos guíe en esta clase. Queremos pedirte, Señor, que tomes el control de principio a fin, que nos hables a nuestro corazón y que lo que podamos aprender también lo atesoremos y lo usemos cada día. Gracias, Señor. Te lo pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a nuestra clase número 8. Y la meta de esta clase es poder examinar los capítulos 10 hasta el 12 de Hechos. Ya estuvimos en la clase pasada trabajando algunos aspectos del capítulo 10 y 11. Hoy día los vamos a redondear y sacando en lo posible la mayor cantidad de aplicaciones que podamos. La vez pasada, en la clase pasada, hubo algunos problemitas con el tema de la cronología. No es sencillo, pero espero que les haya quedado más claro con lo que les mandé extra, que quedó en el PowerPoint. Y que con eso puedan ubicarse mejor. Hay que siempre estar estudiando la tabla cronológica que está al final del libro, ¿no es cierto? Para ir ubicándose, sobre todo en los viajes de Pablo. Cuando Pedro llegó a la casa de Cornelio, después de todo lo que vimos, ¿no es cierto? Él estaba haciendo misión, trabajo en Judea, en Lida y en Jope, y después entonces lo van a buscar después de esta visión, que es una visión cruzada. O sea, una parte de la visión la tiene Pedro, otra parte la tiene Cornelio, y se cruzan evidentemente. Entonces llegan los emisarios y van a buscar a Pedro, y él los recibe como emisarios de Dios, porque la verdad es que era el Señor quien le estaba hablando. Pero cuando llegó Pedro, le dijo esto a Cornelio, en el capítulo 10, versículo 28. Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Ustedes imagínense que viene llegando de visita a una casa y le dice, ustedes saben cuán abominable es para mí entrar a esta casa. No es la mejor de las introducciones, ¿no es cierto? No es muy amistoso. Y supongo que así les habrá caído también a los habitantes de ese hogar. Pero Pedro remata diciendo, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y eso es lo que para Pedro fue una tremenda revelación. Por tanto, él claramente, con mucha veracidad, con mucha honestidad, le dice a estos gentiles que de no haber sido por Dios, de ninguna manera habría entrado a la casa de ellos. Pero al mismo tiempo le dice que viene ya preparado, que Dios le ha hablado, y que él sabe que no puede considerar a ningún ser humano común o inmundo. Por lo tanto, entra este dicho, no puede hacer acepción de personas. ¿No es cierto? Una cosa que es muy interesante de esto es que esto que está ocurriendo acá es una manera literaria, como lo vimos la vez pasada por el tema de la cronología, que no es exactamente un evento que cuadra cronológicamente, sino que es más bien un paréntesis, es una estrategia literaria de Lucas para validar lo que viene del capítulo 13 en adelante, que es la misión a través de Pablo. Entonces lo que va a hacer Pablo es tan revolucionario, es tan extra de lo que se podría haber imaginado cualquier judío, que necesitaba una validación especial. Y esa es, por supuesto, lo que está ocurriendo aquí con el apóstol Pedro, que es además líder entre los apóstoles. Por lo tanto, si a Pedro le pasó, si él está de acuerdo, si él está entendiendo que esto viene de Dios, hay un respaldo muy poderoso. Eso es lo que está tratando de decirnos Lucas con este arte literario. Cornelio, en el versículo 24 del capítulo 10, dice que convocó a sus parientes y a sus amigos. Y es un dato re interesante, fíjese, porque eso es creatividad personal. Dios le dijo que trajera a Pedro y él le hablaría palabras de vida eterna por las cuales sería salvo él y su casa. Pero él le puso de su cosecha e invitó gente. Y me llama poderosamente la atención, porque imagínense que ustedes quieren invitar a un montón de personas a su casa porque va a venir alguien a hablarles del Evangelio. ¿Cuántos creen que van a responder? ¿Ustedes son capaces de llenar su casa con gente para que alguien vaya a hablarles del Evangelio?
Porque si son capaces, yo feliz voy a hacerle una campaña evangelística a la casa. Si son capaces de hacer eso, tráiganlos en cualquier vez que tenemos acá un culto evangelístico. En otras palabras, esto me habla poderosamente de la vida de Cornelio. Me habla de cómo era él, de la credibilidad que tenía ante su familia y amigos. Que de verdad este hombre era tan consecuente y tan contagioso espiritualmente, que al recibir la invitación las personas dijeron gustosos, sí, esto es algo extraordinario, tenemos que ir. Y se convocaron allí, y no solo eso, sino que ya estaban todos ellos preparados. Fíjense que dice que el Espíritu Santo cayó sobre todos los que estaban reunidos. Así que Cornelio tiene que haber sido una persona muy especial, y con el poco conocimiento que tenía como un temeroso de Dios, ya había sembrado muchísimo. Mire la diferencia del carácter también. Mientras a Pedro le ha costado todo esto muchísimo, llegar a entenderlo y llegar a ser sumiso a lo que el Señor está haciendo, y aquí en esta introducción que no parece para nada amistosa, en cambio Cornelio le da una bienvenida que es regia. En primer lugar, se postra ante a sus pies, lo que nos muestra que había esta mezcla todavía pagana en él, ¿verdad? Que todavía no está muy claro las cosas. Pero por otro lado, en el versículo 33 dice, así que inmediatamente mandé a llamarte, está hablando Cornelio, y tú has tenido la bondad de venir. Estoy usando aquí la Nueva Versión Internacional. Ahora estamos todos aquí en la presencia de Dios para escuchar todo lo que el Señor te ha encomendado que nos digas. Así es que la bienvenida que le da Cornelio es de un visitante ilustre, le da la bienvenida diciendo, estamos completamente preparados. No le reprocha la introducción que le hace Pedro, o sea, oye, córtala, como que inmundos, como que esto es abominable. No, sino que tú has tenido la bondad de venir, es sumiso, es humilde, y piense que estamos hablando de un centurión, vale decir, un hombre de guerra, una persona acostumbrada a tratar con soldados, y jefe de por lo menos 100 hombres. Entonces, podría haber tomado a Pedro y darlo vuelta y hacerle así, pero no es para nada la actitud. Quiero hacer estos pequeños comentarios porque, hermanos, cuando uno lee la Biblia, tiene que no agregarle al texto, pero sí aprender a leer de lo que no está escrito, pero que se insinúa. Y el carácter de Cornelio nos dice mucho acerca de lo que él creía. Cuando finalmente en el... todavía no. Quiero mostrarles este pasaje de Jubileos, capítulo 22, versículo 16. En esta clase y la anterior les he mostrado pasajes de los deuterocanónicos. Por favor, nadie vaya a creer que estoy poniendo al nivel de la Biblia los deuterocanónicos. Simplemente son una excelente fuente para estudiar las costumbres judías. Allí se ven muchos detalles acerca de eso. Aquí en Jubileos 22, 16 dice, mantente separado de las naciones, o sea, de los gentiles, y no comas con ellas, y no hagas conforme a sus obras, ni te asocies con ellos, porque sus obras son inmundas y sus caminos son contaminación y abominación e inmundicia. Ese es exactamente el pensamiento del mundo judío de aquella época. Así es que viene Pedro con toda la usanza judía, con su barba, con su túnica, a lo mejor con sus filacterias, qué sé yo, no sé. Y entra a la casa de un gentil y eso es terrible. Y por lo tanto estamos frente a un cambio muy importante, muy dramático en la forma de pensar. ¿Me explico? Es importante notar también en este capítulo el énfasis que Lucas quiere darle a la oración y el ayuno. Cuando Pedro entra al aposento alto, él está en ayuno y comienza a orar y pide que le hagan comida. Y mientras le hacen la comida, él está orando en ayuno. Y allí viene la revelación. Cuando Cornelio está en su casa orando, está también en ayuno. Y entonces en varias oportunidades en el libro de los Hechos, Lucas va a conectar esto. Oración, ayuno, en otras palabras, una búsqueda intensa de Dios y revelación. ¿Queremos nosotros tener revelaciones en la iglesia?
el libro de los Hechos nos da algunas pistas. Las búsquedas no son así casuales cuando queremos algo que pase. Son bastante intencionadas y tienen que ser muy fervorosas. En otras palabras, Dios no es que sea difícil de encontrar, pero aprecia enormemente la búsqueda de sus hijos en forma ferviente. Porque no es una cita cualquiera. ¿Ok? ¿Quién es aceptable para Dios? ¿A quién podemos decir que Dios acepta como hijo? En nuestra época, mirando desde nuestro ángulo hacia atrás, es más o menos obvio que todos, cualquier persona. Y sin embargo, eso sale fácilmente de la boca para afuera, pero a la hora de la verdad, también todos nosotros hacemos cierto tipo de acepción de personas dependiendo de muchísimas circunstancias. Pero la revelación que está recibiendo Pedro aquí, primero a través de lo que él vio en visión, después por la revelación cruzada, después por su propia meditación, lo que Pedro está recibiendo lo resume acá en el capítulo 10, versículos 34 y 35. Entonces Pedro, abriendo su boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Este resumen de Pedro es sumamente importante, porque nos dice, no solamente Dios no hace acepción de personas, sino que nos va a decir en unos minutitos más, el Espíritu Santo viene sobre todos en igual condición. Entonces aquí no hay un tema de género, se acabó eso, hombre o mujer. No hay un tema de edad, maduro e inmaduro. Ya no hay un tema de etnia, judío o gentil. No hay un tema de raza ni de color. No hay ninguna barrera. El Espíritu Santo nos iguala. Es un punto genial. Ya no hay rico ni pobre. No hay mujer ni hombre, no hay judío ni gentil, que es la conclusión que Pablo va a sacar en sus cartas, sino que el Espíritu Santo es lo que ha hecho que de todos logremos ser un solo cuerpo. Y eso es lo fascinante de lo que está ocurriendo, y es la revelación que está recibiendo Pedro y todo el mundo, porque de verdad que no era así en la antigüedad. Las diferencias de género, las diferencias de etnia y de clase social eran extremadamente marcadas. Entonces la iglesia se está viviendo algo nuevo, y no ha sido fácil para ellos entenderlo, porque ya se están rompiendo todas las barreras, no solamente algunas, ¿se fijan? La iglesia es el cielo en la tierra, y ellos lo tienen que estar comprendiendo recién, y van a hacer teología a partir de eso, pero para ellos también es nuevo. Entonces eso es lo fascinante de ver cómo un creyente reacciona ante la revelación de Dios, cómo lo medita y cómo finalmente se entrega en lugar de luchar contra Dios. Y me parece fascinante lo que Pedro está viviendo. Pablo, pese a haber sido tan fanático, fue muchísimo más rápido en esto, ¿no es cierto? Pero hay otros que le ganaron a ambos, como Felipe, como Esteban, y así hemos visto, ¿no? En Hechos 10, versículos 45 al 47, que es inmediatamente después de que viene el Espíritu Santo, dice que los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, y que en el capítulo 11 se nos dice que son 6, vale decir 7 con Pedro, quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Entonces es importante destacar, los fieles de la circuncisión que acompañaban a Pedro, ¿qué son? Son judíos del sector de Judea, por lo tanto es lo que propiamente en el libro de los Hechos se les llama judíos. Aunque fuera de Palestina,
se le va a llamar judíos a todos los que tienen descendencia de judío, aunque hayan sido criados helénicos. ¿De acuerdo? Entonces, estamos viendo aquí un principio en Hechos 10, 45 al 47. Que Dios muestra la aceptación, ¿no es cierto?, de Dios a través del don del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene sobre las personas y tiene alguna manifestación, eso, dice, Dios lo está aceptando. Y es la marca que estamos encontrando en Hechos. Y cuando la aceptación es de la iglesia, ¿cuál es la marca? ¿Qué hace la iglesia para decir hemos aceptado a este hermano en el núcleo, en el seno nuestro? El bautismo. En agua. ¿Se fijan? Entonces ya el libro de los Hechos nos empieza a marcar una pauta. Y aquí la señal de la incorporación al cuerpo de Cristo. Esta es la señal de incorporación al pacto nuevo, por tanto. Sin embargo, el pacto nuevo en sí es recibir el Espíritu Santo. Esto lo da Dios. Ningún ser humano puede darlo. No es por imposición de manos. La imposición de manos tiene que ver con identificación. Pero uno no da el Espíritu Santo. Eso solamente es un don de Dios. Por eso se enfatiza, es un don. Pero la iglesia testifica públicamente junto con el candidato de que es aceptado. Y esta entonces es la señal que públicamente marca el inicio de la vida de esa persona en el pacto nuevo. ¿Ya? En el seno de la iglesia. Por supuesto, esa persona antes de bautizarse ya es miembro del cuerpo de Cristo, ya es hijo de Dios y todo lo que sabemos porque ha recibido el Espíritu Santo, que es lo fundamental. ¿Me explico en esto? Cuando uno va viendo la seguidilla de procesos y de eventos, como lo estudiamos hace un par de clases, uno empieza a sacar teología. Y eso es lo que quiero que ustedes aprendan a hacer. Uno no saca teología de un pasaje, sino que saca teología de una serie de eventos relacionados donde se empiezan a sacar conclusiones. Y entonces uno saca una teología del libro de los Hechos, pero lo complementa con Lucas. Eso se llamaría entonces teología lucana, ¿no es cierto?, de un autor específico. Después quiero comparar con qué decía Pedro sobre esto. Sería la teología petrina. Después la de Pablo, ¿no es cierto?, la paulina. Después sería la teología de cada uno de los evangelios por separado. Pero si vamos a la teología juanina, tendríamos que usar el evangelio de Juan, más las cartas, más Apocalipsis. Y así entonces uno va armando teología de cada autor. Y después se mezclan todas ellas para hacer la teología sobre un cierto tema del Nuevo Testamento. Y después podemos comparar eso con el Antiguo Testamento y lo que ocurría en el ambiente, en el judaísmo. Y ahí estamos haciendo teología bíblica. ¿Me explico? Esa es la manera. Por tanto, uno no saca de un solo pasaje, así se hace. O sea, esto es lo que hace el Espíritu Santo en la iglesia. A mí me gusta, a ver, ¿cuál? Hechos 8. Ese va a ser nuestra teología en la iglesia. No. Tiene que haber un estudio consecuente de los pasajes, armonizando y viendo la intención del autor, el contexto, el porqué, y se va sacando entonces conclusiones pertinentes. Fíjese la conclusión que sacó la iglesia, porque si ustedes me acompañan a el capítulo 11, cuando Pedro llega de regreso a la iglesia de Jerusalén, dice lo siguiente, en el capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Lo oyeron. Pero fíjese la reacción. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos?
O sea, ellos están plenamente convencidos de que ser creyente en Cristo no significa cambios en el judaísmo, significa una renovación, es un avivamiento del judaísmo, es lograr el verdadero Israel, pero no salir de la nacionalidad judía, ni del judaísmo, ni de la tradición. No, 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 es continuar. Y si alguien quiere entrar a la iglesia, básicamente tiene que hacerse como ellos, judío, prosélito o alguna cosa semejante. Entonces ya es suficiente sorpresa que llegara el evangelio a los gentiles, pero que Pedro entrara a la casa de uno de ellos, entonces algo anda muy mal. Por lo tanto, ellos disputaban con él. Y por eso es que Pedro ha tenido que dar todas estas explicaciones. En el capítulo 10 se muestra el evento, lo que él vivió, pero en el capítulo 11 él relata la experiencia y dice, y yo tengo testigos, aquí están estos 6 hombres que estuvieron conmigo. Entonces la iglesia ahora está hablando de la circuncisión, los judíos de Jerusalén, de la primera iglesia, llegan a esta conclusión fascinante. En el capítulo 11, versículos 17 y 18. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Poderosa conclusión de parte de Pedro. Y entonces ellos concluyen lo siguiente. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Así es que la iglesia muestra también esta madurez espiritual en que dice, ok, es el Señor que se está moviendo, nosotros aceptamos. Sin embargo, en el resto del libro de los Hechos, nos damos cuenta que esta aceptación fue compleja, porque igual pensaron que los gentiles eran creyentes de clase B. No eran igual que ellos. O sea, de acuerdo, Dios también les concede salvación a ellos, pero no vamos a compartir con ellos. No podemos comer en sus casas ni sus alimentos. Ellos deben hacerse judíos para tener la bendición completa. Entonces, los primeros creyentes judíos se atrincheraron en su forma de ver la vida. Se atrincheraron y no fueron capaces de hacer el salto cultural para ser pertinentes a lo nuevo que estaba pasando. ¿Se ve? Yo me he detenido bastante mencionando este tema, porque tiene enormes repercusiones en aquella época y por supuesto para nosotros hoy también. Es súper importante entender esta flexibilidad necesaria para ser pertinente a las épocas. ¿Cómo fue el evangelio que predicó Pedro a Cornelio? Son 7 aspectos que son bastante sencillos, pero que son importantes de tener en cuenta. En primer lugar, dice que Dios es quien ofrece paz en Cristo Jesús. Después le dice que Jesús es el Salvador de todo, de todos, es el Señor de todos. Hace un breve resumen de la labor de nuestro Señor Jesucristo, que la encuentro fascinante. Es, por demás, un resumen maestro de la obra de Jesús en el versículo 38. Lo leemos. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué resumen fascinante del ministerio del Señor Jesús y que al mismo tiempo resumen lo que el Señor espera que haga la iglesia. Comienza diciendo en Hechos 10:38, dice, Dios lo ungió con el Espíritu Santo. Ungido, que es la palabra Mesías, ¿no es cierto? Es el verbo aquí para el uso de lo que después el sustantivo es Mesías, ungido por el Espíritu Santo. Después, ¿qué más? Dice, anduvo haciendo bienes y sanando.
qué más? A todos los oprimidos por el diablo. Entonces, conflicto. Hacer el bien y sanar es un conflicto en términos de lo que el Señor piensa que ocurre en este mundo. Porque el dolor, el sufrimiento, la enfermedad, la opresión demoníaca y todas estas cosas que el mundo ni siquiera cree que existen, tienen un origen, y es un origen espiritual. Entonces, cuando la iglesia comienza a actuar de manera sanadora, auténticamente sanadora, no solamente sanando el cuerpo, sino las emociones, las relaciones, restaurando familias, matrimonios, está rescatando a los oprimidos por el diablo. ¿No es cierto? Porque Dios estaba con él, dice, para finalizar. Entonces, este es un resumen genial de lo que es la labor de la iglesia también. Sin la unción del Espíritu Santo, olvídense de poder hacer ministerio. Hacer el bien, sanar, rescatar a los oprimidos es nuestra labor principal, es nuestro norte, es la misión. Cuando nosotros pensamos en alcanzar, lo que debemos pensar es en rescatar. Es gente que está oprimida y va a ser una batalla. Es un conflicto espiritual y saber que Dios está con nosotros porque esa es la voluntad de Dios. Este es un resumen maestro y es genial. Hay que tomarlo en cuenta, sin duda. En cuarto lugar, Pedro se coloca a sí mismo como un testigo. Yo soy testigo de lo que estoy diciendo. No soy un maestro, no les vengo a hablar de teoría. Les estoy hablando de lo que yo mismo he vivido. En quinto lugar, hay un énfasis en la cruz y la resurrección de Cristo, que ya lo hemos visto en todos los discursos en Hechos. Es el centro, es el núcleo de nuestra predicación. En sexto lugar, dice que Jesús es juez de vivos y muertos, un tema que poco se trata hoy en la predicación de la iglesia, pero que en la predicación de la iglesia original fue fundamental. Jesús es el juez y vendrá un día a juzgar. Y aunque en esta época ha escogido relacionarse con nosotros por la gracia, no podemos perder de vista que somos responsables ante Él, tanto de lo que aceptamos como de lo que rechazamos de su oferta. Y en último lugar, todo el que cree recibe el perdón y la salvación. Y así se ve a Pedro ya abierto a lo que está pasando, que él está en casa de un gentil y está esperando que algo pase, no sabe lo que va a pasar. Pero lo que va a pasar es precisamente el Pentecostés gentil. E intencionalmente, en el capítulo 10, se hace un paralelo muy fino con Hechos capítulo 2. Porque, claro, cuando los samaritanos recibieron al Espíritu Santo, ya fue raro para los judíos, pero bueno, es un grupúsculo, y aunque le tenemos pica, igual, de alguna manera, son medios parientes. Entonces ya era como esperable. Pero los gentiles también. Entonces Dios hizo algo para que no quedara ninguna duda, un paralelo, que fuera muy parecido a lo que ocurrió en Hechos capítulo 2. Eso es lo que nos dice en el capítulo 10, versículos 44 y 45. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. O sea, no fue Pedro. No les dijo, ahora voy a parar de hablar y voy a ministrarles. Ahora voy a orar por ustedes con imposición de manos, porque él ya lo había hecho en Samaria, ¿se fijan? No, Pedro no tuvo nada que ver. Esto es totalmente iniciativa de Dios. Y de esa manera mostró quién estaba a cargo aquí. El que está a cargo es el Espíritu Santo, no Pedro. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos, eso ya lo habíamos leído, de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Fíjese en Hechos capítulo 2, versículo 12, nuevamente se usa la misma palabra. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es la palabra exístemi, una palabra griega, que se las escribo por acá.
existeme, que significa estar fuera de sí, significa quedar así como con la boca abierta. Es una palabra de gran asombro, ¿no es cierto? En nuestro castellano de hoy diríamos, quedaron locos, algo por el estilo. Eso es lo que les pasó. Entonces, aquí hay un paralelo interesante. Los de la circuncisión, o sea, los judíos, estos 6 testigos, junto con Pedro, quedaron locos de lo que estaba pasando, porque fue idéntico a lo que vivieron en Hechos capítulo 2. En Hechos 2 quedaron tan asombrados porque era totalmente nuevo, era la primera vez, el inicio del pacto nuevo, y no tenían noticias de cómo era esto. Pero después lo fueron viendo en otras oportunidades. Ahora el asombro es también los gentiles. Eso es lo que está siendo tan novedoso para ellos. Y finalmente, y con eso termino para esta primera parte, en el capítulo 11 lo que tenemos es la ratificación de los hechos de Pedro, de lo que él está haciendo. Porque tiene que dar explicaciones y los hermanos disputan con él. De verdad, disputan. Entonces Pedro hace el relato que ustedes pueden leer con calma y le dice estas 6 cosas. En primer lugar, les comenta, la visión se repitió 3 veces. Y ustedes saben que eso no es usual y ustedes saben lo que significa. Dios está hablando. En segundo lugar, es el Espíritu Santo que le mandó ir a casa de Cornelio sin dudar. Esa palabra se debería traducir tal vez mejor como sin discriminar. Y es importante porque fíjese, en Hechos capítulo 11, versículo 2, cuando le dicen que los hermanos disputaban con Pedro, lo que está diciendo ahí es, los hermanos, usa la misma palabra, los hermanos le pedían a Pedro que discriminara. Pedro, no has discriminado, no has hecho separación, te has juntado con lo inmundo. Por eso disputaban. Y se usa la misma palabra para que estemos convencidos de eso. En el libro de Levítico, por supuesto que está escrito en hebreo, pero cuando es traducido al griego, en la Septuaginta, se usa, hay que discriminar los animales limpios de los inmundos, y es la misma palabra. O sea, el Señor ha enseñado a este pueblo a hacer diferencia entre lo limpio y lo inmundo. Pero Pedro ahora, recibiendo esta revelación, Dios le dice, no quiero que hagas diferencia entre hombre y hombre. Se acabó eso. Y que por demás, nunca fue mandado en la ley mosaica que hicieran discriminación con seres humanos, sino con los animales, y esto representaba que ellos se consideraran distintos y especialmente limpios para Dios, pero no que asumieran que el resto de los seres humanos son inmundos. Eso es de su cosecha. Lean la ley mosaica, se van a dar cuenta de ese gran detalle. El judaísmo le puso eso extra. Entonces, Dios le dice, anda sin dudar. La palabra que está ahí, anda sin discriminar. No hagas acepción de personas. 3, además de Pedro hubo 6 testigos, que era muy importante en la ley. No se podía hacer nada sin testigos. 4, si la salvación incluye a los gentiles, entonces la comunión con ellos se implica. Yo creo que este es el punto más importante. Porque si la salvación los incluye, si Dios los ha aceptado, la iglesia los debe aceptar y aceptándolos deben recibirlos en plena comunión como iguales, como verdaderos hermanos y por lo tanto se puede compartir con ellos, se puede entrar a sus casas, se puede comer con ellos, se acabaron las barreras. Este punto es muy importante. En quinto lugar, el Espíritu Santo vino sobre ellos antes de que Pedro terminara de hablar, como ya dije, enfatizando la iniciativa divina. No hubo nada que Pedro hiciera en particular. Y sexto, el bautismo fue la confirmación pública de su fe y de la aceptación tanto de Dios como de la iglesia. ¿Lo ven?